Vimos un tema un poco interesante que era lo de las ecuaciones Cauchy-Euler, o a veces lo mencionan las ecuaciones de Euler. Esos temas son importantes porque realmente dan una dimensión adicional al tipo de problemas que se pueden resolver con las ecuaciones homogéneas. Y usualmente de esos problemas también me gusta poner. Entonces hay que estudiar esas ecuaciones de Cauchy-Euler, ¿verdad? Eh, bueno, quizás haciendo un recuerdo ahí rápido, las ecuaciones Cauchy-Euler tienen esta forma: ax cuadrado y doble prima más bx y prima más c por y igual a 0, donde se hace la sustitución b igual al logaritmo natural de x, y por la regla de la cadena trasladamos de y, que es una función que depende de x, a y, que es una función que depende de b, y la ecuación transformada ya queda como una ecuación con coeficientes constantes que podemos resolver en términos de esa variable b. Pero luego b, como es logaritmo natural de x, simplemente se deshace la sustitución y ya podemos obtener la respuesta de la ecuación original. Entonces, son parte de los problemas que probablemente ponga en el examen, ¿verdad? Bien, entonces en este caso nosotros estamos considerando ya ecuaciones de orden superior. Entonces una ecuación homogénea lineal, de hecho no es homogénea, lineal de enésimo orden. ¿Cómo lo podríamos escribir? Bueno, como un p sub 0 de x multiplicado por y enésima derivada más p sub 1 de x multiplicado, vamos a ver, p sub 1 de x y n menos una décima derivada más p sub n de x por y igual a un f de x, donde se asume que todas estas funciones son continuas. Entonces se asume que son funciones continuas. Además, esta ecuación tiene un número. Vamos a ver. Este tiene el número 2, perdón, número 1, ecuación número 1. Vamos a ponerle ahí ecuación 1. Quizás solo le voy a poner 1 porque a veces solo le ponen el número en el teorema que está indicado ahí. Entonces, ok. Entonces, si p sub 0 de x es distinto de 0, entonces podemos dividir y tener una ecuación que es de la forma enésima derivada de y más p sub 1 minúscula de x por n menos una décima derivada de y hasta p sub n de x multiplicado por y igual a un f de x. Y su ecuación, vamos a hablar un poquito de esto por acá, su ecuación homogénea asociada, ¿cuál sería? Bueno, su ecuación homogénea asociada simplemente sería la misma ecuación pero sin el f de x. Entonces tendríamos ahí enésima derivada de y más p sub 1 de x por n menos 1 décima derivada de y más p sub n de x multiplicado por y igual a 0. Esta sería la ecuación homogénea asociada. Ya esta es la ecuación número 3. Perdón, esta es la ecuación número 3 a la cual se refiere el teorema del principio de superposición. Vamos a copiar el principio del teorema de superposición. En este caso es más general, pero siempre va por la misma vía.
Entonces, ahí está. Principio de superposición para ecuaciones homogéneas. En y sub 1, y sub 2 hasta y sub n soluciones de la ecuación lineal homogénea que está acá en el intervalo i. Si c sub 1, c sub 2, c sub n son constantes, entonces su combinación lineal también es una solución de la ecuación 3 de esta ecuación. Combinación lineal, pues conectarlos a través de sumas y múltiplos escalares, así como aparece aquí, ¿verdad? Pues básicamente el principio de superposición básicamente dice que la combinación lineal, la combinación lineal de soluciones es solución. Eso es básicamente lo que nos dice el teorema de el principio de superposición. Entonces, quizás a veces es mejor tener este concepto que propiamente ahí la ecuación, ¿verdad? Entonces, aquí hay un ejemplo. eh, Quizás solo lo voy a copiar porque no veo gran cosa ahí, ¿verdad? Se puede verificar que esas tres funciones, e a la menos 3x, coseno de 2x, seno de 2x, son todas soluciones de esta ecuación de tercer orden en la recta real. Por lo tanto, cualquier combinación lineal como menos 3 y1 más 3 y2 menos 2 y3 también es una solución. Veremos de forma conversa que cualquier solución de ecuaciones diferenciales en este ejemplo es una combinación lineal de tres particulares soluciones, y1, y2 y y3. Por lo tanto, una solución general se alcanzaría simplemente al escribir la combinación lineal de esas funciones. Pues básicamente eso, que la combinación lineal de soluciones es solución, realmente no hay nada nuevo. Ahora, el teorema 2 ya nos expande lo que nosotros teníamos en el teorema 1. El teorema 2 habla con respecto a la existencia y unicidad de ecuaciones lineales. Suponer que las funciones p sub 1, p sub 2 hasta p sub 1 y f son continuos en el intervalo abierto i que contiene el punto A, entonces, dado n números, b sub 0, b sub 1 hasta b sub n menos 1, la ecuación lineal de enésimo orden, enésima derivada de y más p sub 1 de x por n menos 1 enésima derivada de y más, etcétera, más p sub n menos 1 de x por y prima más p sub n de x por y igual a f de x, tiene una única, es decir, una y solo una solución en todo el intervalo que satisface las n condiciones iniciales. Entonces, aquí es de tener en cuenta que esta es una ecuación de enésimo grado. Es una ecuación de enésimo grado. Llegamos hasta el enésimo ahí derivada. Notar de que el factor que acompaña aquí a y a la enésima derivada de y es 1. Y finalmente notar de que tenemos, para ello necesitamos n condiciones iniciales. Entonces ahí hay tres condiciones, tres elementos importantes de notar del teorema. Estas funciones son funciones continuas. El factor aquí de la enésima derivada de y es 1, pues es una ecuación diferencial de enésimo orden y pues admite n condiciones iniciales o en la solución general sin condiciones iniciales esperaría tener n parámetros. Se esperaría tener n parámetros. Entonces,
Vamos a ver, una vez ya teniendo eso, aquí aparece ciertas soluciones correspondientes al ejemplo anterior con sus distintas constantes, pero realmente eso creo que lo vamos a reforzar. eh, aquí hay algo que es interesante. A ver, lo voy a escribir acá. Entonces, hallar todas las soluciones, hallar la solución de la ecuación diferencial. Bueno, en este caso voy a poner un problema de valor inicial. Del problema de valor inicial y voy a poner tercera derivada de y más 4y doble prima menos 5y más y prima más 4y igual a 0. Entonces las condiciones iniciales son y de 0 igual a y prima de 0 igual a y doble prima de 0 igual a, eh, igual a 0. Entonces es una ecuación diferencial lineal homogénea con de tercer grado. A ver, podemos ver el tercer grado, tres condiciones iniciales, lineal y homogénea. Ahora, medio punto para el que me diga cuál es la solución y por qué es única, o que me diga todas las soluciones de este problema de valor inicial. Medio punto para el que me pueda decir todas las soluciones de esa ecuación diferencial. Vamos a ver si alguien por medio punto puede visualizar ahí todas las soluciones de ese problema de valor inicial. No sería solo cero, porque f de x es cero. A ver, si E igual, puedes hablarme un poco más sobre eso. las condiciones que da son que y de 0 sea igual a y prima de 0, igual a y biprima de 0, igual a 0. Y allá el Ujú. teorema nos dice que y de a tiene que ser igual a b sub 0, y prima de a tiene que ser igual a b sub 1, y así con la derivada. Entonces, pero aquí como todo es 0, supongo que al final va a ser 0, porque la única que nos queda libre sería la tercera derivada de y, la cual sería 0. Imagino algo así. Y satisface esa función la ecuación diferencial. ¿Cómo? Satisface y igual a 0 la ecuación diferencial. Satisface esta ecuación diferencial la solución que me acabas de mencionar. Porque ahorita me has dicho una función que satisface estas condiciones iniciales. Ok, sí, la satisface, pero ¿y qué tal la ecuación diferencial? Dadas Y las además condiciones queda, iniciales,
perdón, dadas las condiciones iniciales, tendríamos que la y elevado a la tercera derivada de y sería cero también, ¿no? Bueno, las condiciones iniciales no juegan un papel en la derivada de las funciones. Eh, ¿Y por qué puedo decir que no hay más soluciones además de cero? ¿Cómo sé que no hay más soluciones? Bueno, te daré un cuarto de punto. Veo que en algo estás bien en algunas cosas, pero veo que hay inseguridad en ciertos conceptos. Si yo asumo, si yo veo la función y igual a cero, vamos a ver, parece que tengo que borrar esto así. Yo veo la función y igual a cero, bueno, la y de x igual a cero, ¿verdad? La gráfica es nada más el eje x, el eje x. Cualquier derivada va a ser igual a cero. Eh, por acá igual a 1, 2, n, etcétera, ¿verdad? Satisface la ecuación diferencial entonces. La tercera derivada, pues sí, yo tengo la función constante y igual a cero, su derivada es la misma función y no importa cuántas veces la derivo 3 veces, tengo la función cero, la derivo 2 veces, tengo la función cero, la derivo una vez, es la función cero, esta es la función cero. Cualquier combinación lineal de la función cero, de funciones cero, es igual a cero. Entonces recuerden que estas son funciones. Y en particular en el punto cero también su valor es cero. La pendiente en ese punto es cero. Y su segunda derivada en cero es también cero. ¿Y por qué es única? Bueno, aquí está el teorema 2, existencia unicidad para ecuaciones lineales. Precisamente cumple todas las condiciones, así de que todas las soluciones de esta ecuación diferencial es nada más y igual a cero, no hay más. Ok, te daría un cuarto de punto. Dime tu número de carnet. GA 19003. Bien, entonces un cuarto por ahí. Ese ejercicio era un poco interesante por ese hecho. Aquí habla, vamos a ver, también habla de esta situación donde verifico que x cuadrado y x cubo son soluciones de esta ecuación diferencial y que satisface esta condición inicial. Pero la vez pasada, este era un ejercicio, me parece, de la sección anterior, que como este no era 1, entonces tengo que dividir por x al cuadrado. Y estas funciones no eran continuas en x igual a cero. Por lo tanto, el teorema no podía ocuparse. El teorema no podía ocuparse. Y ahora vamos a ver independencia lineal, porque, vaya, por ejemplo, para este caso, yo podría haber dado las funciones, aquí tengo la ecuación diferencial, y yo sé de que e a la menos 3x, coseno de 2x y seno de 2x satisfacen la ecuación diferencial. Pero alguien podría haber dicho, bueno, pongo coseno de 2x, seno de 2x y coseno de 2x más seno de 2x como mis tres funciones. Pero esa tercera función es simplemente la suma de las dos anteriores. No me genera ninguna información nueva, adicional. El e a la menos 3x sí me da información adicional con respecto a estos dos. ¿Cómo saber cuándo son distintos?
Bueno, precisamente comentábamos sobre la independencia lineal. A propósito, antes de hablar de esto, aquí están algunas gráficas donde está la ecuación diferencial de tercer grado y donde se cumplen dos condiciones. Y pueden ver cómo es que pueden cambiar. Si yo tengo solo dos condiciones, pero dejo la tercera libre, aún así tengo un número infinito de soluciones y por lo tanto tengo como un número triple infinito de funciones. Triple infinito hablando informalmente, ¿verdad? Porque formalmente eh, es, eh, es un número infinito, básicamente, o sea, cuando hablamos del número infinito, se puede caracterizar matemáticamente, hay infinitos que son más grandes que otros, pero si a un número infinito lo multiplico por 2, es siempre el mismo número infinito. Y en matemáticas, una de las de los hechos más interesantes es saber de que toda la recta real tiene el mismo número de números que lo que tiene el intervalo 0, 1. Entonces, o decir que los números naturales tienen el mismo número de números que todos los números racionales. Son resultados matemáticos donde hablamos del número infinito, el cual se caracteriza por ciertos elementos matemáticos. Ya habíamos visto anteriormente lo que era la independencia lineal para dos funciones. Ahora veamos ese hecho para una cantidad n de funciones. Vamos a ver si copio hasta aquí o no. Vamos a ver. Bueno, sí, podría copiar ahí. Ok, entonces dependencia lineal de funciones. Las n funciones f1, f2, fn se dicen ser linealmente dependientes en el intervalo i, dado que existen constantes no todas ceros, tales que puedo hallar una combinación lineal que iguale a cero en ese intervalo. Si no todos los coeficientes son ceros, entonces claramente podemos resolver para al menos una de las funciones como combinación lineal de las otras y de forma conversa. Por lo tanto, las funciones son linealmente dependientes si, solo si, al menos una es combinación lineal de las otras. Eso que está ahí también es importante. Esta es la definición principal, ¿verdad? Pero lo que dice aquí también eh, es importante. Entonces, si son linealmente independientes, a ver, por otro lado, si F1, F2, Fn son linealmente independientes, LD sería linealmente dependiente, ¿verdad? Solo si la ecuación C sub 1, bueno, la ecuación 7 en este caso, solamente si la ecuación 7 solo si la ecuación 7 tiene la solución trivial. Que la solución trivial es cuando todas las constantes son iguales a cero y que no hay otra. Hay muchas formas de demostrar eso, ¿no? O sea, yo puedo tener la función e a la x, e a la 2x, e a la 3x y demostrar que son linealmente independientes al ponerlos en la ecuación c sub 1 por e a la x más c sub 2 por e a la 2x más c sub 3 por e a la 3x igual a 0. Doy tres valores para x y demuestro que todas las constantes necesariamente tienen que valer 0. Esa es una forma de mostrar que son linealmente independientes. Hay formas más rápidas para demostrar eso. Entonces, por ejemplo, aquí nos piden saber
bueno, aquí en particular nos dicen que son linealmente dependientes. En este ejercicio nos dicen que esas funciones son linealmente independientes. ¿Por qué son linealmente independientes? Bueno, porque seno de 2x es 2 seno coseno seno de x coseno de x. Entonces yo podría hallar la combinación 1 por seno de 2x. Quizás ahí la constante la vamos a poner en rojo. 1. Y en el siguiente caso, menos 2. La otra constante sería menos 2. Pues a seno de x, coseno de x. Y para la tercera constante yo voy a poner 0. Basta con que uno de ellos sea 0. Perdón, basta con que uno de ellos no sea 0. Y en este caso aquí hay dos que no son iguales a 0. Por lo tanto son linealmente dependientes. Son LD. Estas funciones son linealmente dependientes, son LD. Pero que debería haber ahorita un ejemplo donde nos den funciones linealmente independientes. Vamos a ver. Eso es lo que acabo de explicar, ¿verdad? Que si la ecuación solo tiene la solución trivial, es decir, todas las constantes igual a 0, entonces el conjunto de funciones es linealmente independiente. Y tomemos en cuenta que también el intervalo puede jugar ahí puede ser importante que el intervalo sea determinante para saber si es linealmente dependiente o independiente. Usualmente para las funciones que ocupamos no lo va a ser importante, pero en algunos casos sí lo va a hacer. Ahora, una pregunta es, ¿cómo podemos determinar si un conjunto de funciones es linealmente independientes o dependientes de una forma más rápida? Porque realmente es eh, eh, hacerlo por el método de hallar eh, estos coeficientes. O sea, si yo estoy tratando de ver si existe alguna combinación que me los haga 0, o resolver un sistema de ecuaciones para demostrar que 0 puede ser consumir mucho tiempo. Bueno, Wronskiano nos puede ayudar. Wronskiano de las funciones f1, f2, fn. El Wronskiano nos puede ayudar para poder determinar si un conjunto de funciones es LI o LD. Vamos a ver, me parece que hay una, así es el Wronskiano. Vimos en la sección anterior, bueno, aquí habla un poquito de que el Wronskiano nombra después del matemático polaco Wronski. Y en la sección anterior vimos que dos funciones LD tienen un Wronskiano idénticamente igual a 0. Además, el Wronskiano de n funciones LI, a ver, el Wronskiano de n funciones LD es igual a 0. Y aquí está la demostración. Entonces, para probar esto, asumir que la ecuación 7 se mantiene en algún intervalo para alguna cogitación de constantes C sub 1, C sub 2, C sub n, no todo 0. Vaya, esta ecuación, ¿verdad?
Luego diferenciamos, aplicamos derivadas a las distintas funciones y ya tengo todas esas iguales a cero, ¿verdad? Se mantienen para todo x en efecto. Entonces, recordamos de álgebra lineal que en un sistema de n ecuaciones lineales homogéneas y n variables desconocidas, existe una solución trivial si solo si la determinante de los coeficientes no es igual a cero. En esta ecuación, las variables son las constantes C sub 1 a C sub n. Entonces la determinante de los coeficientes es simplemente el lorentziano de esas funciones evaluadas en el punto típico x de y. Ya que sabemos que los C sub i no son todos ceros, y que el lorentziano es idénticamente igual a cero, que es lo que queríamos probar. Y aquí está la conclusión más importante de todas. Por lo tanto, a través de esa demostración, esto es bastante importante porque la otra dirección no funciona, pero esta dirección sí funciona. Para mostrar que las funciones son linealmente independientes en el intervalo i, basta con mostrar que su Wronskiano es distinto de cero en un punto de i. Pero lo opuesto no es cierto. A ver, una nota importante es que la otra dirección no es cierta. No es cierta. Es decir, de que si el Wronskiano se hace totalmente igual a cero, yo no puedo deducir de que en efecto las funciones son linealmente dependientes. Pero este detalle sí se mantiene, no importando cuáles sean las condiciones. Básicamente yo solamente tengo que demostrar de que el Wronskiano es distinto de cero. En un punto. Eso es todo lo que se necesita. Y a veces calcular el Wronskiano de una cantidad de funciones es mucho más sencillo. Entonces, vemos aquí el ejemplo 4. Vamos a cortar ahí un poco mejor, quizás. Ok. Bien, la idea es que con el Wronskiano mostremos que esas tres funciones son linealmente independientes. Bueno, pues antes de eso quisiera escribir tres detalles con respecto a la determinante, pero creo que esos también se ven en el libro de Burden con cierta facilidad. Vamos a ver, puedo hallar ahí libro de Burden, curso de análisis numérico. Y también está en el capítulo de las determinantes, para no tenerlos que escribir esas condiciones. Si ya están escritas en otro lugar, pues mejor solo copio y pego, ¿no? Bien, entonces ahí están, el libro de Burden. Y bueno, también estarán bien ya de la determinante en aquel otro curso, ¿no? Eh,
Bien, suponer que A es una matriz de n por n. Si cualesquiera, si cualquier fila o columna de A tiene entradas iguales a 0, su determinante es igual a 0. Si ya tiene dos filas o dos columnas que sean iguales, su determinante es igual a 0. Si ya tilde se obtiene de A al intercambiar dos filas o dos columnas, entonces ahí el subíndice tiene que ser distinto porque tiene que ser, o sea, no voy a intercambiar una fila con ella misma, ¿verdad? Sino que voy a intercambiar ya sea dos filas o dos columnas. Su determinante cambia por un signo. Si ya se obtiene de A al multiplicar un lambda, entonces el determinante, perdón, si multiplico por un lambda una fila, los elementos de una fila o de una columna, la determinante incrementa por ese factor lambda. O sea, solamente si a la segunda fila la multiplico por lambda, la determinante de la matriz que sale es precisamente, sale un factor lambda. Y a tilde se obtiene de A al sumarle un múltiplo escalar de otra fila o columna. O sea, si a la fila 2 le sumo 3 veces la fila 4, o si a la columna 1 le sumo 8 veces la columna 3, la determinante no cambia. Aquí hay otra condición que realmente no vamos a ocupar, creo yo. Si B es una matriz, entonces determinante de A por B es determinante de A por determinante de B. Y la que parece que quieren demostrar, determinante de A transpuesta igual a determinante de A. Y que si la inversa existe, la determinante de inversa simplemente es 1 sobre la determinante de la matriz original. Y si A es una matriz triangular superior, triangular inferior o diagonal, entonces su determinante simplemente es el producto de de los elementos que están en esa, ¿cómo se llama? En la diagonal. Bien, entonces yo ocupo algunos de estos elementos, más que todo el multiplicar por escalar y el sumar múltiplo escalar de otra fila o otra columna, para hacer los cálculos de una forma más rápida. Quizá vamos a poner este debajo porque este ocupa un poco de espacio y quiero ver ahí las tres funciones. Entonces vamos a calcular el Ronciano de estas tres funciones, pues e a la menos 3x, coseno de 2x, seno de 2x, y lo que hacemos es calcular sus derivadas, menos 3e a la menos 3x, 9e a la menos 3x, aquí sería 2 negativo seno de 2x, menos 4 coseno de 2x, 2 coseno de 2x, menos 4 seno de 2x. Y aquí es donde puedo empezar a ocupar algunas de estos, de estas, pues, de estas propiedades, porque calcular ese determinante por el método de cofactores, bueno, e a la menos 3x multiplicado por la subdeterminante de estos elementos menos coseno de 2x por la determinante subdeterminante de estos cuatro elementos más seno de 2x por la subdeterminante de estos cuatro elementos. Entonces, pero yo puedo visualizar de que estos los puedo hacer cero. Sí, a la fila 1, sí, a la fila 2, básicamente le sumo dos veces la fila 1, 2 puntos lo voy a poner como si fuera un código computacional, ¿verdad? Que lo estoy actualizando, que la fila 2 ahora va a ser la fila 2 sumándole dos veces la fila 1 y la fila 3 siendo pues la fila 3 más 4 veces la fila 1. Entonces,
cambia un poquito, quizá lo hubiera hecho aquí abajo. Entonces, bien. Lo que vamos a hacer es que a la fila 2 le vamos a sumar 2 veces la fila 1. Y a la fila 3 le vamos a sumar 4 veces la fila 1. Entonces se tiene e a la menos 3x coseno de 2x seno de 2x. Ahora a esta fila le voy a sumar 2 veces la primera fila, ¿verdad? Tendría menos e a la menos 3x. Y ahora al sumarle 2 veces, noten que, perdón, no es esa la operación que quería hacer. Solamente a la última es la que le voy a hacer la operación porque aquí no voy a obtener los ceros que quiero. Básicamente, pues va a quedar igual la fila número 2 va a quedar igual. Menos 3 veces e a la menos 3x menos 2 seno de 2x. Pero no importa porque lo que yo busco es hacer dos ceros. Entonces a la última fila le voy a sumar 4 veces la primera fila. Entonces aquí tendría 13 veces e a la menos 3x. Y ahora coseno menos 4 coseno de 2x, le sumo 4 coseno de 2x, se hace 0. Menos 4 seno de 2x, le sumo 4 seno de 2x, se hace 0. Y ahora tengo una forma sencilla de calcular la determinante porque yo puedo desarrollar a través de la última fila. Entonces, si aquí es más, aquí es menos, aquí es más, pero puedo hacer otra, puedo ocupar otra propiedad más y la voy a ocupar nada más para que ustedes tengan también esa herramienta y la puedan ocupar. Y yo le llamo sacar factor común a una fila o a una columna. Precisamente es la propiedad 4. Entonces, la propiedad 4 es como, entre comillas, sacar factor común. Y lo menciono entre comillas porque no he escuchado a nadie que lo mencione así, ¿verdad? Pero para mí es como sacar factor común. Y de la primera fila yo puedo sacar factor común e a la menos 3x. Entonces sacamos ahí factor común de una fila, de una columna, perdón. Yo tengo 1 coseno de 2x, seno de 2x, menos 3, 13, menos 2, seno de 2x, 2 coseno de 2x, 0, 0. Entonces, y ahora puedo desarrollar, o sea, podría desarrollar aquí, ¿verdad? Pero nada más para demostrarles que también se puede hacer eso. Desarrollar con respecto a la última fila. Entonces, si aquí es más, aquí es menos, aquí es más, entonces tengo el más 13 multiplicado por la subdeterminante de coseno de 2x, seno de 2x, menos 2 seno de x, 2x, 2 coseno de 2x, y pues estoy obteniendo 13 e a la menos 3x, factor de 2 coseno cuadrado de 2x, y como es menos el producto de esto, ¿verdad? Y aquí hay otro menos, más 2 seno cuadrado de 2x, y en particular esto es igual a 2. O esto es igual a 2. Y me queda 26e a la menos 3x, que es distinto, totalmente distinto de 0 para todo x. Bastaba con que fuera distinto de 0 en un punto, pues las funciones son LI. Las funciones son linealmente independientes. ¿Cuáles funciones? Bueno, e a la menos 3x, coseno de 2x y seno de 2x. Y esa es básicamente esa es la forma que yo utilicé. Entonces, dio lo mismo, ¿verdad? Aquí ocuparon el método de cofactores desde el inicio, pero ustedes pueden hacerlo con el método
de cofactores desde el inicio, ¿verdad? Pero si ustedes practican más este método, les va a salir más rápido. Entonces, y además la probabilidad de error disminuye. Es otra cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, pero todo depende de la práctica, ¿no? Entonces, que practiquen, pueden practicar este método y revisen que en efecto la probabilidad de cometer un error disminuye. Entonces, ciertamente para un examen, si hay dos formas de hacer un trabajo y una forma es más rápida y menos probable y baja la probabilidad de cometer un error, pues me voy por esa, ¿no? Entonces, yo me equivoco más, tengo una tasa de error un poco superior haciendo el método de cofactores simplemente porque es más desordenado, hay que hacer más. Entonces, por eso es que me gusta ese método también. Vamos a hacer el 5, pero antes de eso no sé si hay preguntas mientras yo estoy copiando esto. Mientras copio esto, vamos a ver si hay alguna pregunta de lo que he hecho. Entonces lo principal aquí fue, bueno, yo visualicé que si le sumaba 4 veces la primera fila a la tercera, obtenía esos 2 ceros. Y la otra que saqué factor común a la columna número 1. Luego todo fue sencillo. Como estos son ceros, ya después ya calcular la determinante utilizando la tercera fila era súper sencillo. Entonces no sé si alguna pregunta con respecto a eso. Hay que practicar, o sea, incluso si es necesario replicar lo que he hecho, yo lo sugeriría. Licenciado, yo tengo una pregunta. Bueno, ahorita me estaba fijando que ahí en el determinante está el coseno de 2x por el coseno. Sería 13e a la menos 3x por el coseno de 2x por el coseno de 2 veces el coseno de 2x más 2 veces el seno de x. Ah, ya. Sí, como No está había al visto la cuadrado, entonces información. Ajá. podemos ver sacar ahí 2 factores de coseno cuadrado más seno cuadrado y como es el mismo argumento, ese es 1. Ah, bueno, gracias. Así es. Sí. Ujú. Ok, entonces veamos aquí el ejemplo 5, mostrar que estas tres soluciones de la ecuación de tercer orden que está ahí son linealmente independientes. Vamos a trabajar esta parte primero. Después dice hallar una solución particular. Bueno, aquí ya nos dicen que son soluciones de la ecuación diferencial, pero quizá le podemos hacer un trabajo ahí, ¿no? Entonces, operador L de Y lo voy a definir como x cubo tercera derivada de y menos x cuadrado y doble primo más 2xy menos 2y. Veamos que el operador en x satisface que es igual a 0. X al cubo por 0, tercera derivada de esto es 0, menos x cuadrado por segunda derivada, que es 0, más 2x por 1, menos 2, y en este caso y es x. Los primeros dos obviamente son ceros, y aquí tengo 2x menos 2x igual a 0, cumple. Ahora veamos con el otro, x, el logaritmo natural de x, creo que este va a estar un poco más largo. Quizás aquí rápidamente, si y es igual a x logaritmo natural de x, entonces y' sería x, a ver, si derivo el primer término, solo tengo el logaritmo natural de x más 1. Va a ser fácil, vaya. X cubo por lo que sea la tercera derivada, ya la vamos a calcular, menos x cuadrado por lo que sea la segunda derivada, más 2x por su primera derivada, que sería la logaritmo natural de x, luego por la regla de producto también,
pues a x por 1 sobre x, que sería más 1. Menos 2y. Menos 2y, que sería x logaritmo natural de x. Ahora la derivada de esto es solamente 1 sobre x y la derivada de esto es x a la menos 2 menos. Vaya. Entonces, simplificando esto, tengo menos x acá, menos x más 2x logaritmo natural de x más 2x menos 2x logaritmo natural de x. Cancelación. Aquí hay una cancelación y menos x más 2x más cancelaciones, todo es igual a 0. Todo es igual a 0. Entonces cumple. Y la tercera función es x cuadrado. El operador en x cuadrado. X cubo por tercera derivada. Segunda derivada, primera derivada sería 2x, segunda derivada sería 2, tercera derivada sería 0. Menos x cuadrado por segunda derivada, que sería solamente 2, más 2x por primera derivada, que sería 2x, menos 2 por la función x cuadrado. Bueno, este claramente es 0. Y aquí tengo menos 2x cuadrado, menos 2x cuadrado. Quiero ver, siento que me faltó algo por ahí. La primera derivada es 2x. Ah, sí, se cancelan estos. Este se cancela con este y este, porque tengo menos 4x cuadrado y aquí tengo 4x cuadrado. Todo es igual a 0. Ahí está. Las tres funciones cumplen la ecuación diferencial. Y ahora podemos ocupar el gaussiano para ver que en efecto son funciones linealmente independientes. Tengo las funciones x, x logaritmo natural de x y x cuadrado. Entonces, primera derivada aquí 1, segunda derivada 0, primera derivada logaritmo natural de x más 1, segunda derivada 1 sobre x, primera derivada 2x, segunda derivada 2. Ahora, con las técnicas que hemos visto, veamos si podemos hacer alguna simplificación. Entonces, yo veo que podríamos tomar, digamos, un factor común x aquí arriba. Vamos a ver, y de ahí pues podría restar. Sí, creo que va a funcionar. Si no se ve muy claro qué hacer, quizás lo mejor es hacerlo regularmente porque podría ser también una pérdida de tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí puedo visualizar de que puedo sacar factor común aquí x, pero que además voy a poder después hacer una resta entre filas. Aquí tendría 1 logaritmo natural de x y x. Aquí tendría 1 logaritmo natural de x más 1 y 2x. 0, 1 sobre x y 2. Entonces, luego puedo notar que puedo hacer una resta, pero no me quedan, sí, me van a quedar dos ceros. Básicamente la fila 2 la voy a actualizar al restarle la fila 1. Y yo sé que eso no afecta a la determinante. Al hacer la resta, bueno, tengo 1 logaritmo natural de x, x, 0, 1, x, 0, 1 sobre x, 2. Pero ya tengo una fila con dos ceros. Va a ser más sencillo sacar ahí la determinante. X por, esta la determinante de esta matriz, 2 menos 1. 2 menos 1 básicamente. Menos 1, que es igual a x distinto de 0. Bueno, si x es distinto de 0, ¿no? Si x es distinto de 0, esto es distinto de 0. ¿Pero qué me decía la condición? La condición bastaba con que sea
distinto de cero en un punto. Aunque sea distinto de cero en un punto, ya son LI. Entonces las funciones son LI. Es nada más si es igual a cero que yo no tengo garantía de que sean LD, linealmente dependientes. Puede pasar de que el gronowskiano sea cero y sin embargo las funciones sean linealmente dependientes. Al final, ¿qué había que hacer? Hallar la solución particular con estas condiciones iniciales. Pero antes voy a dar lo que es la función, la solución general. Entonces, mi y de x, la solución general es constante 1 por x más constante 2x logaritmo natural de x más constante 3x cuadrado. Ahí está la solución general. Y ahora tenemos algunas condiciones iniciales que aplicar. Tendré que sacar las derivadas. Afortunadamente, las derivadas aquí las tengo, ¿verdad? Para igualarlas a las condiciones iniciales en 1. Entonces, 3 es igual a y de 1. 3 es igual a y de 1. Entonces, si sustituyo 1 aquí, este me da 0. Solo tengo c sub 1 más c sub 3. ¿Cuál otra condición inicial tengo? Bueno, y' de 1 igual a 2. Afortunadamente, el y' en este caso tiene estos factores. C sub 1 por este, más C sub 2 por este término, más C sub 3 por este término. Entonces tendría C sub 1, cuando x vale 1, este vale 0, más C sub 2, cuando x vale 1, este vale 2, entonces más 2 C sub 3. Entonces me puedo ayudar de lo que yo ya calculé para hacer más rápido ese proceso. Finalmente, pues 1 igual a y' de 1. 1 igual a, y aquí tengo los factores, ¿verdad? C sub 1 por 0, eso siempre es 0. C sub 2 entre x, cuando x vale 1, me daría C sub 2 más. Y luego tengo 2, pero nada más. Bueno, sería 2 por C sub 3. 2 por C sub 3 no hay x en ese caso. Y ahora tengo que rebuscarme por una forma de resolver esto lo más pronto posible. Y digo lo más pronto posible porque si estuviéramos en un examen, siempre la idea es ver cómo podemos resolver esto rápidamente. Noten que si de la ecuación 2 resto la ecuación 1, obtengo, bueno, 2 menos 3 menos 1 igual a, C sub 1 se cancela, C sub 3 se mantiene. No es eso, entonces no es eso lo que quiero hacer. Pero noten, hay otra posibilidad. Puedo cancelar 2 y de la ecuación 2 resto la ecuación 3. Ahí está. Realmente había visto mal. Olvidé ese 2. Pero si la ecuación 2 restamos la ecuación 3, tengo 1 igual a C sub 1. Se cancela el C sub 2 y el 2 C sub 3. Ya tengo 1. Pero de la ecuación 1, entonces, si C sub 1 es igual a 1, C sub 3 tendrá que ser igual a 2. Bueno, ya tengo a dos de ellos. Entonces, simplemente de la ecuación 3, quizá de la ecuación 3 es más sencillo, sacar cuánto vale C sub 2, que sería 1 menos 2 C sub 3, es decir, 1 menos 4, tendría menos 3. Y la solución particular, finalmente la tengo, que sería y sub p, perdón, la solución del problema de valor inicial, y de x igual a 1 por x más 2x por logaritmo natural de x menos 3x cuadrado. Y pues esto
es la solución. Vamos a comparar con lo que está ahí en el libro. X menos 3. No, salía un poco distinto. Me he equivocado en alguna parte. Vamos a ver. 3, 2, 1, C sub 1 más C sub 3, C sub 1 más 2, C sub 2 más 2, C sub 3, C sub 2 más 2, C sub 3. C sub 2 es igual a menos 3. Ahí está el error. Confundí esos. El que es menos 3 es C sub 2 y C sub 3 es el que es 2. Entonces comparando tengo x menos 3x logaritmo natural de x más 2x cuadrado. Ahí está. Exactamente lo que está ahí. Esa es la demostración. Esa es la demostración. No sé si hay preguntas ahí. Entonces, aquí está la solución del problema de valor inicial. Fueron varios pasos, ¿verdad? Porque primero es identificar las soluciones. En este caso nos las dieron y corroboramos que satisfacían la ecuación diferencial. Había que revisar si eran linealmente independientes. En este caso nos pidieron hacer eso. En, en muchos problemas no se los voy a pedir. Finalmente, después de ver de que eran linealmente independientes, obteníamos lo que era la solución general y con las condiciones iniciales hallábamos las constantes. Un trabajo un poco largo, ¿verdad? Un trabajo un poco largo. Noten que este sistema de ecuaciones tenía una forma de resolverse rápidamente e igual lo tendrá la ecuación que yo les ponga para el examen. Habrá alguna forma, ya sea que si restas la ecuación 2 de la 3 o algo así, ¿verdad? Habrá, no voy a poner casos en los cuales no hay algún truquito ahí para sacar esto rápido. Entonces, bueno, ya empezó a llover por acá, no sé. Digo que basta con solo 1, 0 en un punto. Bueno, basta con que sea distinto de 0 en un punto para que sean linealmente independientes. Podríamos tener la función delta, la delta de 1, donde es 1 en 1 y en todos los otros puntos es 0. Y si el Gaussiano tiene ese valor, serían las funciones linealmente independientes. Basta con que sea distinto de 0 en un punto. Bien, no sé si hay alguna pregunta en esto. ¿Más preguntas por ahí? ¿O pasamos más adelante? Realmente está un poco pesado esta sección. Yo pensaba que iba a estar un poquito más sencilla. Y aquí dice también que si el Gaussiano es distinto de 0, sucede que siempre podemos hallar valores para esos coeficientes. Y eso está por el hecho de elementos que se ven en álgebra lineal, ¿verdad? Que existe solución no trivial si, eh, perdón, existe una solución del sistema de ecuaciones diferenciales, del sistema de ecuaciones lineales, sí, solo si la determinante de los coeficientes es distinta de 0. Pero la determinante de los coeficientes es el Gaussiano. Ok, entonces aquí tenemos ya un poco más generalizado el Gaussiano de soluciones.
básicamente es una generalización de lo que ya habíamos visto, ¿no? Suponer que aquí tengo n soluciones de la ecuación homogénea de enésimo orden. Hay un intervalo abierto ahí donde cada p sub i, cada uno de estos coeficientes es continuo. CW el Wronskiano. Si las funciones son linealmente independientes, su Wronskiano es idénticamente igual a 0 en i. Pero si son linealmente independientes, entonces su Wronskiano es distinto de 0 en cada punto de i, totalmente distinto de 0. Por lo que solo hay dos posibilidades: Wronskiano igual a 0 en todo punto en i, o Wronskiano distinto de 0 en todo punto en i. Pero ¿y entonces qué pasó acá? Este Wronskiano es 0 cuando x vale 0 y distinto de 0 cuando x es distinto de 0. No cumple lo que dice acá, que ya sea el Wronskiano es idénticamente igual a 0 o no es 0 en ningún punto. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me puede decir ahí? Veamos, un medio punto por ahí. ¿Quién me puede decir? ¿Qué sucedió? Porque el Wronskiano de estas tres funciones dio x. Esta función es distinto de 0 cuando x es distinto de 0, pero 0 cuando x vale 0. Pero aquí el teorema me dice que ya sea el Wronskiano es igual a 0, idénticamente igual a 0 o distinto de 0 en todo punto. Creo que el logaritmo natural no puede ser cero. Logaritmo natural no puede ser 0, eso es cierto, pero no hay ninguna, no explica eso, no explica el problema. No explica el problema. Yo podría haber restringido esto a cuando x sea mayor que 0, ¿verdad? Y de hecho aquí lo restringen cuando x es mayor que 0. Aquí las condiciones iniciales se dieron en a igual a 1, que ya no está cerca de 0. O sea, en efecto cumple esa condición. No es tanto ese hecho, es otro hecho. A ver, ¿qué fue lo que pasó ahí? Dice aquí que el teorema 3 dice que ya sea el gaussiano es idénticamente igual a 0 o siempre es distinto de 0, pero gaussiano en estas tres soluciones, de estas tres funciones, a veces es 0 y a veces no. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver ahí ese medio punto. ¿No lo ven claro? ¿No lo ven claro por ahí? Veamos. Requiere que Ajá. la solución sea continua y en el punto x igual 0 no es continua la solución. Lo que pasa es que estamos viendo el intervalo de x mayor que 0. Y en ese caso, estas tres funciones sí son continuas. El problema no anda por ahí. Esta parte lo salva de lo que ustedes dicen. O sea, si no estuviera escrita esta parte, por ahí podríamos discutir algunas cosas, ¿no? Pero aquí se salva el libro al decir intervalo abierto de x mayor que 0. Entonces ahí hay una salvada. Vamos a ver si, si logran mencionar cuál es el hecho.
Este hecho me lo mencionaron ya ustedes en una ocasión. Vamos a ver si ahora recuerdan cuál fue ese comentario, pero completo, porque en esa ocasión el comentario no estaba completo, la razón no estaba completa. Vamos a ver, damos unos 30 segundos más, a ver si alguien lo logra. Pueden ver ahí cualquier parte del libro. Si quieren pueden buscar el video también anterior, pero va a estar difícil ahí, ver ahí el pedazo, identificar El, ese pedazo. el browniano siempre va a ser, bueno, el determinante siempre va a ser cero para el intervalo de mayor que cero, ¿no? No sé si tiene que ver con eso. ¿Cómo fue? Que tenemos un intervalo restringido para x mayor que cero, entonces no puede tomar el valor de cero. No, básicamente no es eso. El, el hecho que restrinjan a un intervalo abierto realmente no es un problema. Es bueno incluso restringirlo para que todas las condiciones se puedan cumplir. Ok, veamos. Últimos segundos. ¿Alguien más quiere intentar? No está el estudiante de la vez pasada que me dijo una observación ahí que va a ser parecido a lo de hoy. Podría poner la ecuación original. La ecuación original. Aquí está la ecuación original. Eh, aquí está la ecuación original. Entonces no tendrá que ver con el mismo hecho de la vez pasada que le hice el comentario. De que no Vaya, estaba veamos. A el ver, término de la derivada mayor no estaba con 1, el factor 1. ajá, pero ahí te hacía falta. Te hacía Ajá, falta un poco. Vamos a ver si puedes completar cuál era la otra parte. entonces, al dividir entre x cuadrado, x al cubo, toda la ecuación, Ujú. la ecuación no se define en x, se indefine en x igual 0, porque queda división entre 0. Sí, las funciones serían, ¿cómo se llama? Discontinuas en x igual a 0. No, pero quiero ver, aquí hay algo distinto. Porque no estamos trabajando en cero, pero ahí la discontinuidad es en cero. Espérame. Hoy sí ya, aquí hay un detalle que, vamos a ver, ¿cómo está la cosa? Que lo que decía es cierto, que si dividís por x al cubo, tengo aquí menos 1 sobre x, más 2 sobre x cuadrado, menos 2 sobre x al cubo. La función es discontinua en cero, pero estamos trabajando en x mayor que cero. Incluso podríamos decir, vamos a trabajar a partir de x igual a 0.5, x mayor que 0.5, por decir algo. Pero ¿y entonces por qué afecta eso? Bueno, entonces tendríamos que mover la condición acá. Pero ahí no sé, entonces quizás algunos de los comentarios que mencionaban
Quizá tenía sentido. Vaya, si estamos trabajando en x igual mayor que cero, aquí también tendría que haber puesto que es distinto de cero porque estamos trabajando en el intervalo x mayor que cero. Ajá, y eso no me lo dijeron exactamente, ajá, sino que me dijeron que el problema era que estaba restringido. Ok, vaya, entonces sí, te voy a dar el medio punto. Eh, Nada más que eso respondería el problema de la pregunta de por qué si no estuviera esta restricción. Los otros comentarios iban alrededor de que esto era un problema, pero realmente es una solución para tener el hecho de que siempre es distinto de cero. Realmente cumpliría el teorema 3. Cumple el teorema 3 porque nos hemos restringido a x mayor que cero. Pero bueno, lo que mencionaste era precisamente lo que sucedería en caso de que nosotros no hubiéramos hecho esa restricción. Muy bien, entonces, ¿cuál es tu carnet? FV 20001. Bien, un medio punto acá. Ok, eso es. Y aquí está la demostración. Porque el literal A ya lo habíamos probado. De que si estas funciones son linealmente dependientes, el Gaussiano es igual a cero. Porque si son linealmente dependientes, pues hay una combinación lineal que hace que las funciones sean cero, saco las derivadas y como hay una solución del sistema que es distinta de la trivial, entonces la determinante de coeficientes es distinta de cero en todo punto. Entonces, básicamente, sí, el literal A está demostrado. Falta demostrar el literal B. El literal B lo demostraríamos, vamos a ver, que es distinto de cero en todo punto, dice. Entonces, aquí dice, ya probamos parte A, que es lo que les acabo de comentar, ¿verdad? Para probar parte B, asumimos que el Wronskiano en un punto es igual a cero. Vaya, entonces, yo creo este sistema de ecuaciones. Como el Wronskiano es igual a cero, la determinante de coeficientes es cero y hay solución no trivial. Para esos números, para los cuales yo puedo hallar esa secuencia de números, no todos ceros. Creo esa combinación de funciones, ¿verdad? Esa combinación lineal y creo una función. Además, este satisface las condiciones que en ese punto y en todas sus derivadas, porque aquí este es y de A, este es y' de A, y esta es la n menos una décima derivada de A, es igual a cero. Entonces, la función, no, por el teorema de existencia y unicidad, no puede ser otro más que cero, porque cero también satisface. Pero entonces, para un intervalo abierto, yo tendría una combinación lineal de esas funciones que no es igual a cero. Por lo tanto, las funciones serían linealmente dependientes. Y ahí está la demostración del teorema, de que si el Wronskiano es cero en un punto, llego a demostrar que las funciones son linealmente dependientes. Por lo tanto, el Wronskiano no puede ser cero en ningún punto. Básicamente, eso es lo que nos dice esa demostración. Entonces ahí está básicamente un poco hablado, ¿verdad? Y ahora podemos hallar un poco, comentar un poco acerca del teorema 4.
soluciones generales. Vamos a ver. Soluciones generales. Sea y sub 1 y sub n, n soluciones LI de la ecuación homogénea en el intervalo abierto ahí donde los PCI son continuos. Si y es cualquier solución, entonces puedo escribir a esa función y como la combinación lineal de esas n soluciones LI que y. Por lo tanto, si yo hallo n soluciones LI, las tengo todas. Simplemente tengo que escribir su combinación lineal y ahí están todas las soluciones de la ecuación diferencial. Eso es lo que me dice el teorema 4. Y por lo tanto puedo hablar de lo que es una solución general. Para las ecuaciones no homogéneas, es decir, cuando yo tengo un f de x, yo lo que hago es hallar una solución particular, cualquier solución, aunque sea, si la hallas por suerte, si la hallas por suerte, todo lo que tenés que hacer es añadirlo a la solución complementaria. Y ya tenés la solución de la ecuación no homogénea. Entonces, básicamente para una ecuación no homogénea, solución de una ecuación no homogénea, yo la divido en partes. La solución complementaria más una solución particular. O sea, si yo por suerte hallo una solución particular de la ecuación y la pongo acá, solo me hace falta hallar la solución complementaria, que es la solución de la ecuación homogénea asociada, para la cual nosotros ya tenemos métodos de trabajo, ¿no? O sea, nosotros resolvemos la ecuación homogénea asociada. Si los coeficientes son constantes, ya tenemos métodos para trabajar eso. Y esa es parte de la solución de la ecuación homogénea, no homogénea. Porque todo lo que me hace falta será sumarle la solución complementaria. Y es por el hecho de que si yo le aplico el operador a y, bueno, es un operador de derivadas y productos por funciones de x, sería lineal. Se lo aplico a c y se lo aplico a p, y sub p, la particular. Cada una de estas consta de una combinación lineal de soluciones de la ecuación homogénea. Entonces, eso es igual a 0. Y esta es una solución particular de la ecuación que me da f de x. Por lo tanto, la aplicación del operador en y me da el f de x. Así que todo lo que tengo que hacer es hallar, incluso si es por suerte, una solución particular y a eso añadirle la solución complementaria. Aquí hay una demostración un poquito más larga, digamos. Y aquí es el teorema 5 de soluciones no homogéneas. Solución de ecuaciones no homogéneas. Sea y sub p una solución particular de la ecuación no homogénea que ya habíamos visto anteriormente en un intervalo abierto donde las funciones p sub i y f son continuas, sean y sub 1, y sub 2, y sub n soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea asociada, es decir, la igualada a 0. Si y es cualquier solución, entonces existen números c sub 1, c sub 2, c sub n, tales que y de x es
la solución complementaria más la solución particular para todo x en y. Luego, si quiero hallar las, estos coeficientes, aplico condiciones iniciales hasta después de tener ese y de x. Y aquí vamos a poner un ejercicio. Vaya, aquí dice en el ejemplo 7, es evidente que y sub p igual a 3x es una solución particular de esta ecuación. Segunda derivada de y sub p es 0 y 4 veces y sub p es 12x. En efecto, y sub p es una solución particular. Pero también anteriormente habíamos calculado que y sub c igual a c sub 1 por coseno de 2x más c sub 2 por seno de 2x es una solución complementaria, es decir, una solución de la ecuación y doble prima más 4y igual a 0. Nos piden ahorita hallar una solución que cumple estas condiciones iniciales. Y de 0 igual a 5 y y' de 0 igual a 7. Bueno, entonces a la ecuación le aplico las condiciones iniciales, obtengo los coeficientes y obtengo la solución. Bien, entonces quizás esto lo voy a dejar así. Voy a pegar simplemente esta solución para poder terminar ya y dejarles que puedan ir a almorzar. Entonces ahí está básicamente el procedimiento. Pero en la siguiente clase podemos resolver problemas que están aquí pues, el banco de problemas, ¿no? Podemos resolver problemas como ese o más complicados. Y entonces, y aquí un buen banco de problemas. Y con eso estaríamos terminando la sección 3.2 e iniciando la sección 3.3. Luego, no creo que termine la sección 3.3. Martes creo que la estaría terminando. Miércoles y jueves podría ser sección 3.5. Pero vamos a ver. Bien, entonces tenía pensado dejarlo hasta acá para que ya puedan ir a almorzar. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿O terminamos ya? Ok, bueno, pues nos quedamos hasta acá. Entonces, pues nos veremos entonces el martes temprano. Eh, Pasen buenas tardes y a ver si lo vemos ahí de nuevo ahí en Metrocentro. Eh, Nos vemos entonces el lunes. Feliz tarde, Lick.